Hola, soy Máxima y estás escuchando un podcast del Círculo de Estudios Antiespecistas. Primero que todo, quiero agradecerle a todas las personas que nos están escuchando. El día de hoy quiero compartirles una reflexión que considero bastante importante para todos quienes estemos interesados en construir un mundo distinto. No voy a hablar desde un solo territorio, sino desde el compromiso ético que entiende que la comida, hoy en día, es una tecnología política global, una forma de organizar las relaciones entre humanos, animales y tierra. Lo que comemos nunca ha sido algo inocente ni mucho menos individual. Es el resultado de historias de violencia, desplazamiento, resistencia, memoria y sobre todo, cuidado. Este episodio nace como una reflexión sobre el artículo Macuy y otros quelites, prácticas antiespecistas de alimentación descolonizada, de Lidia Guerra, y yo lo entrelazo con los aportes de 4 autoras fundamentales: María Lugones, Rita Segato, Martina Davidson y Carol J. Adams. Lo que busco demostrar es cómo, al analizar la alimentación desde el feminismo antiespecista y la crítica decolonial, podemos abrir caminos concretos para reconstruir mundos más justos. Quiero empezar aclarando por qué este episodio es relevante para personas en cualquier lugar del mundo. Los procesos que transformaron las formas de comer, la imposición del ganado, el menosprecio de cultivos indígenas, la hiperindustrialización de alimentos, la masculinización del consumo de carne y la separación radical entre humanos y animales ocurrieron en América Latina, sí, pero también en África, Asia, Oceanía y gran parte de la Europa del Este. La colonialidad alimentaria es un fenómeno transregional. Por eso, aunque el artículo de Guerra analiza experiencias situadas en países como Guatemala, México, Colombia o Nicaragua, sus ideas nos permiten pensar la alimentación como un espacio donde operan fuerzas globales: capitalismo, patriarcado, racismo, extractivismo y especismo. Hablar de estos temas no es localista, es globalmente necesario. La pregunta central que nos convoca hoy es: ¿cómo descolonializar nuestra relación con la comida para transformar nuestra relación con los animales y con la tierra? En su artículo, Lidia Guerra propone algo radical: que la alimentación vegetal no es moda ni un asunto moralmente individualizado, sino una práctica política profundamente anclada en territorio, comunidad, memoria y resistencias históricas. Guerra escribe: la alimentación como práctica material busca mantener el cuerpo, pero también es social, en cuanto depende de nuestro contexto e historia, así como también política, en la medida en que develamos los orígenes de lo que hemos aprendido a comer y tomamos posturas antiespecistas y feministas para enfrentar el carnismo. Esta frase nos obliga a pensar en 3 niveles. Material: lo que comemos afecta directamente a animales y ecosistemas. En lo histórico, porque lo que consideramos normal en la cocina muchas veces se nos fue impuesto. Y político, porque al elegir qué cocinar y qué no cocinar, puede convertirse en un acto de resistencia. Guerra identifica 3 ejes claves para entender un veganismo descolonial. Primero, reconocer que el carnismo moderno es producto del colonialismo. El ganado no existía en muchos territorios antes de la invasión europea. Fue introducido como tecnología de dominación, transformando suelos, ecosistemas y sistemas alimentarios enteros. 2. Veganizar recetas ancestrales para descolonizarlas. No es copiar una receta de internet, sino volver a las plantas nativas, semillas, quelites, alimentos olvidados. Es rescatar los conocimientos que fueron despreciados por la modernidad colonial.
Y 3. La alimentación vegetal como práctica comunitaria, es decir, ollas populares veganas, huertos, trueques de semillas, escuelas para infancias, donde la comida se vuelve un proyecto colectivo y no un estilo de vida individual. El aporte de Guerra no es normativo, sino reconstructivo. Pensar cómo la comida puede recuperar relaciones más justas con la vida. El artículo retoma a Martina Davidson, quien critica duramente el veganismo hegemónico global. Davidson sostiene que el veganismo mainstream, popularizado en redes sociales, industria alimentaria y discursos de bienestar, es un producto del capitalismo tardío. Individualiza la responsabilidad, despolitiza la práctica y la vuelve mercancía. Davidson advierte que, abro comillas, el veganismo hegemónico es un producto del capitalismo tardío, que convierte la ética en un estilo de vida mientras niega las historias de violencia que moldearon las prácticas alimentarias del sur global. Un veganismo decolonial escucha las diferencias y reconoce las tensiones entre opresiones humanas y no humanas. Cierro comillas, este aporte amplía enormemente lo que plantea Guerra. Davidson señala que muchas narrativas veganas invisibilizan la desigualdad, la pobreza alimentaria y las raíces históricas de dietas vegetales previas a la colonización. En otras palabras, donde el veganismo hegemónico ve elección individual, el veganismo descolonial ve memoria colectiva y resistencia. Por otro lado, Carol J. Adams, autora de La política sexual de la carne, dice que es fundamental para entender cómo el carnismo está imbrincado con el patriarcado. Adams demuestra que dicha carne ha sido históricamente símbolo de poder masculino y colonial, fuerza, dominación, control sobre cuerpos que ve vulnerables. Cito 3 oraciones centrales de Adams. El sistema carnista se sostiene en la objetualización, fragmentación y consumo de los cuerpos feminizados. El cuerpo animal, como el cuerpo femenino, es convertido en recurso disponible para otros. Y la violencia comienza mucho antes del plato. Está inscrita en cómo vemos y nombramos a los animales. Este análisis nos permite ver que la alimentación no es solo nutrición, es una forma de estructurar jerarquías. Comer carne en la modernidad colonial no era simplemente comer, era mostrar poder, imponer un tipo de masculinidad y legitimar el dominio sobre la tierra. Al mismo tiempo, María Lugones profundiza esa lectura desde la teoría de la colonialidad. Dicha autora sostiene que la invasión europea no solo reorganizó el trabajo, la economía y el territorio, sino también la relación con la tierra, los cuerpos y la alimentación. Lugones escribe que la colonialidad no solo organizó el trabajo y la economía, organizó los cuerpos, la sexualidad, la relación con la tierra y lo que hoy llamamos naturaleza es una invención colonial que despojó a todos los pueblos de sus vínculos con lo que denomina vivo. Aplicado a la comida, esto implica que se impusieron alimentos europeos por encima de locales, se despreciaron plantas nativas consideradas comida de pobres y se normalizó la explotación animal como parte del progreso. Lugones nos ayuda a ver que la descolonización alimentaria no es nostalgia, sino un proceso de recuperación de relaciones interrumpidas por la violencia colonial. Segato, por su parte, introduce el concepto de mandato de masculinidad y mandato de crueldad. La autora sostiene que la modernidad colonial organizó la sociedad para que ciertos cuerpos aprendieran a ejercer violencia como formas de estatus. Segato escribe, la colonialidad, modernidad, instituyó un orden que educa en la crueldad. La violencia no es un exceso, es un mandato, y ese mandato se vuelve estructura en las formas de comer, ocupar la tierra y relacionarse con la vida.
Cuando Segato habla de la violencia estructural, esto incluye también la forma en que se trata a los animales, en los sistemas de producción industrial, en cómo estos cuerpos son convertidos en máquinas y vidas tratadas como recursos. Volviendo a Guerra, uno de los aportes más poderosos de su artículo es la idea de que veganizar recetas ancestrales es un acto político. Significa cocinar desde plantas que fueron históricamente consideradas inferiores por la modernidad, como quelites, hierbas, hongos y maíces nativos. Cito a Guerra nuevamente, diciendo que veganizar las recetas de las ancestras implica volver a la receta original y dialogar con mujeres que preservan conocimientos territoriales. Es un proceso que revela cómo la alimentación fue instrumento de colonización y cómo puede convertirse en práctica de liberación. Aquí no se trata de un esencialismo, no se trata de un volver al pasado, sino de reconstruir los vínculos rotos que se han generado. Ver a la comunidad como un motor político más allá del veganismo individual. En el artículo, Guerra propone prácticas concretas que ya existen hoy y que podemos hacer de manera más continua. Es las ollas comunitarias veganas, trueques de plantas y semillas, tequios ecofeministas, huertas urbanas, espacios antiespecistas infantiles y redes de recetas descoloniales. Esas prácticas evidencian que el veganismo descolonial no busca pureza moral, sino un bienestar colectivo. Julia Feliz Burek, citada por Guerra, dice que los veganos no blancos luchan por los animales, pero también por su propia supervivencia en un mundo atravesado por la supremacía blanca. La empatía debe ser completa hacia los animales y hacia quienes viven en opresión. Esto nos lleva a un punto central. La ética antiespecista solo tiene sentido si reconoce las desigualdades humanas. Lo que une a todas estas autoras, aunque tienen enfoques distintos, es que coinciden en que la comida es una de las instituciones donde claramente vemos la alianza de colonialismo, patriarcado, capitalismo, racismo, especismo. Y todas proponen un camino hacia la transformación. Adam critica el patriarcado y el mandato de consumir cuerpos. Lugones critica la colonialidad que reorganizó la alimentación. Segato analiza la violencia como un mandato colonial. Davidson critica el veganismo neoliberal y mercantil. Y Guerra propone prácticas concretas de alimentación decolonial. El mensaje que emerge es claro. Transformar la comida es transformar el mundo. Para cerrar, no quiero romantizar la cocina. La cocina ha sido un espacio de explotación durante mucho tiempo para las mujeres. Sin embargo, considero que en muchos movimientos feministas y antiespecistas, la cocina ha sido resignificada y se vuelve un espacio que es colectivo, de resistencia y de organización política. Cocinar plantas nativas, cuidar huertos, compartir recetas, enseñar a las infancias, cuestionar el carnismo, denunciar la violencia hacia los animales, todo eso forma parte de una política del día a día. Si queremos un mundo nuevo, necesitamos nuevas formas de comer, nuevas formas de relacionarnos con los animales y nuevas formas también de organizarnos en comunidad. Muchas gracias por escucharnos. Dale like, compartí y comenta qué te pareció.